Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio de la Radio TV Libre de INRED. Les recordamos a quienes nos siguen en esta transmisión, estamos a través de Facebook, INRED 1, y el Facebook de INRED Derechos Humanos, y también nos pueden seguir en Twitter como INRED 1. Y también recordarles que pueden hacer sus preguntas en vivo. Tenemos un equipo que estará recopilando cada una de las preguntas y nuestros panelistas que estarán dispuestos a responderlas. Hoy hablaremos sobre Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela ha generado una crisis política, ha generado una crisis humanitaria. En la frontera de Ecuador, en la frontera de Colombia, miles de venezolanos están intentando pasar la frontera, están huyendo de Venezuela. Para analizar este contexto político, social y humanitario en Venezuela, queremos dar la bienvenida a Nelson Reascos, catedrático, docente universitario reconocido, a Javier Arcentales Illescas, miembros de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, y también nos acompañará Celeste Lares, de la Misión Escala Viriñana y es ciudadana venezolana, que nos estará compartiendo su situación. Para iniciar este conversatorio, para preguntarnos qué está pasando en Venezuela. Un primer dato escalofriante: 150 personas fallecidas en las jornadas de protesta, productos de la represión, productos de riñas, productos de saqueos, de barricadas y otras acciones de violencia. En resumen, estos 150 muertos, 90 son opositores, entre ellos líderes estudiantiles, y 60 son pro gobierno, entre ellos 3 candidatos a las últimas elecciones de asambleístas. Es decir, estamos viviendo una verdadera confrontación entre opositores al régimen de Maduro y entre quienes lo defienden. Pero detrás de esto, de esta guerra fratricida que estamos mirando, ¿qué existe? ¿Cuáles son los intereses geopolíticos que logran mantener esta confrontación? Queremos empezar con el profesor Nelson Reascos y que nos cuente qué es lo que está pasando en Venezuela, qué hay detrás de toda esta violencia, qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante en un país tan convulsionado como lo está ahora. Nelson, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es doloroso, muy doloroso, hablar de la situación actual de Venezuela. Así como hay temas que son gratos y que generan de alguna forma un crecimiento de la autoestima de los pueblos y de la ciudadanía, hay otros temas, hay otras realidades, como el caso de Venezuela, que más bien lastiman, que duelen, porque hay una sociedad entera que está en profunda crisis, ni siquiera por razones de la propia ciudadanía, sino por la instauración de un modelo presumiblemente revolucionario y socialista, y que paradójicamente, y esa es la primera paradójica, tiene como objeto principal de su violencia a la propia población. Yo diría, en términos muy rápidos, que Venezuela es la sociedad y el estado de las paradojas, ¿verdad? Podríamos señalar muchísimas paradojas. Una de ellas, por ejemplo, es que es uno de los países con mayor reserva de recursos naturales y, sin embargo, es uno de los países con mayor y creciente empobrecimiento de la población. Otra paradoja es que es un país que presumiblemente representa de alguna forma la soberanía y la dignidad en contra del imperio norteamericano, pero al mismo tiempo y paradójicamente y contradictoriamente lo que hace es generar un estado de violencia interna que contradice dicho discurso antiimperialista, ¿verdad? Pero no es del todo nuevo esto, desafortunadamente, ni en América Latina, ni en la misma Venezuela. Yo quisiera señalar algunos hechos que son fundamentales. Venezuela, y de modo particular la ciudad de Caracas, es desde el año 2015 la ciudad más violenta del mundo.
¿verdad? Caracas tiene indicadores de 120 asesinatos, se entiende, al año, por cada 100.000 habitantes. Eso significa que, redondeando cifras, alrededor, en el año 2015 y 2016, porque no tenemos cifras del año 2017, alrededor de 28.000 asesinatos u homicidios acontecen en la ciudad de Caracas. Es con largo la ciudad más violenta del mundo, ¿verdad? Curiosamente, Maturín, una ciudad también venezolana, ocupa el 5º lugar en el mundo en violencia por homicidios y reyertas. Y Valencia, capital de Carabobo, ocupa el 7º lugar en violencia en el mundo. Una sociedad de este tipo no puede, ¿verdad? No puede aducir que es la defensa de los derechos y la embestida del imperio que quiere aprovecharse de los recursos y que quiere doblegar. Ese discurso en otros momentos ayudó a fortalecer la organización social de izquierda. En este momento, al menos en el caso de Venezuela, y desde mi perspectiva particular, no se sostiene, porque la realidad contradice. Me gustaría señalar que el Estado de Venezuela, como dicen algunos expertos en teoría política, es un Estado mafioso. Un Estado es mafioso cuando la gobernabilidad se centra en la violencia, en la concentración del poder y en la cooptación de todos, absolutamente todos los espacios de gobernabilidad, ¿verdad? El control absoluto que tienen de todas las instituciones. Cierto es, me dirán, por ejemplo, que el Parlamento, que el Congreso es de oposición, pero en definitiva están absolutamente sitiados, de manera tal que cuando surge algún, llamémosle opositor, y según el lenguaje de ellos, desertor, ¿verdad? Lo que hacen es descalificarle y buscar los mecanismos aparentemente jurídicos para descalificarle. Entonces, a mi modo de ver, es un Estado que gira y que se sostiene alrededor de la violencia. ¿Cómo si no explicar, por ejemplo, que hay cuatro, no 2, no 1, 4 aparatos represivos que ejercen violencia sobre la ciudadanía? Son el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Guardia Bolivariana y, por supuesto, los grupos armados paramilitares del propio Partido Socialista Nacional Venezolano. Entonces, evidentemente, un Estado que gira alrededor de la violencia y que todos los días tiene cuentas pendientes con el tema de derechos humanos, es un Estado que, a mi modo de ver, no solo es fallido, sino que sobre todo no tiene, a mi modo de ver, futuro, que es lo más grave. Digamos, en este Estado fallido, que tal como se lo ve, en este Estado violento, o sea, tener 3 ciudades entre las 10 más violentas del mundo, sí, es un récord, y un récord no deseable. Pero en ese estado generalmente se van dando fricciones, y al parecer ya se van mostrando fricciones al interior del ejército. Ha habido ya algunas escaramuzas dentro del ejército, lo que nos haría presumir de que el régimen de Maduro tendría los días contados, si es que estas fricciones van profundizándose en el ejército fundamentalmente. Pero, ¿cuál es el rol de la oposición digamos, en la reconstrucción de un Estado, que quisiéramos que se reconstruya Venezuela? Pero ¿cuál puede ser el rol de la oposición y qué pasos debería dar la oposición venezolana para realmente reconstruir un Estado? Sí, Nelson. A ver, insistiríamos en el tema de violencia porque francamente es doloroso, ¿no es cierto? Para hacer comparaciones, que aunque resultan odiosas, con frecuencia resultan también pedagógicas. En el año 2015, Madrid tuvo durante todo el año 16 homicidios en todo el año. Y en Caracas, en el año 2015, el promedio era 14 asesinatos diarios. Es decir, para que nos hagamos una idea de los niveles que existen de violencia, ¿verdad? Y claro, esto evidentemente
no es solamente de origen político, digamos. Este tema es más complejo, aunque a la larga son, en última instancia, formas de malos gobiernos los que derivan en sociedades de este tipo. Pero siempre sería bueno señalar que la oposición venezolana también ha tenido, a mi modo de ver, muchísimos vaivenes, digamos, ¿no es cierto? Se pensó en un momento dado que era cuestión de organizarse, hacer una marcha y ya no, a mi modo de ver, no valoraron adecuadamente el hipercontrol que tiene este partido hegemónico, y no solo hegemónico, sino homogenizante, ¿verdad? Porque a la larga, en última instancia, esos modelos lo que buscan es que toda la sociedad sea del mismo estilo, que haya un solo partido, un solo grupo de medios de comunicación o un solo medio, ¿verdad? Y que controlen absolutamente. Entonces, esos modelos homogenizantes, ¿verdad? No solo se constituyen en hegemónicos, sino que terminan, en última instancia, sosteniendo su presumible legitimidad en las Fuerzas Armadas. Cosa que felizmente no sucede en muchos otros países de América Latina. Las Fuerzas Armadas son instituciones que se deben a la Constitución, al Estado, pero no necesariamente al gobierno. Y sí, ya que me preguntan, yo quisiera señalar algo que es fundamental. Hay un manido recurrente y permanentemente tomado como criterio político para justificar lo de Venezuela, que es el tema de la soberanía nacional. Y siempre partimos del supuesto que los pueblos son soberanos y que deciden lo que sea. Pero a mí me parece que esa teoría de la soberanía se viene abajo cuando se irrespeta los derechos humanos. Dicho de otro modo, si en una sociedad están tomando decisiones libremente, efectivamente nadie de fuera tiene que incidir en la toma de decisiones. Pero si lo que está sucediendo adentro es una permanente violencia, estamos hablando de infracción a los derechos humanos. Y cuando se trata de derechos humanos, la soberanía ya no corre de la misma manera que si no hay atentado. Para poner un ejemplo más simple, ¿verdad? Si en la casa de mis vecinos hay una pelea entre pareja y están resolviendo sus problemas y sus cuestiones, nadie debe intervenir. Ni la familia de ninguno de ellos, ni los vecinos. Pero si en la casa de al lado están torturando y asesinando a alguien, no podemos aludir a la soberanía como pretexto para no intervenir. Entonces a mí me parece, por ejemplo, que, y esta es otra de las paradojas, si los países de América Latina o los organismos internacionales como OEA y las mismas Naciones Unidas quieren presionar sobre Venezuela, paradójicamente el gobierno venezolano utiliza esto como pretexto para decir que es una avanzada del imperio, ¿verdad? Y no hay salida, porque entonces, si se toman medidas contra Venezuela, paradójicamente eso le legitimaría el discurso del presidente Maduro. Estamos haciendo las cosas bien, por eso quieren tomarse los recursos de Venezuela y por eso nos están, ¿verdad? Pero si no se toman decisiones, sigue exactamente lo mismo. Entonces yo personalmente creo que la situación de Venezuela es mucho más compleja y mucho más delicada de lo que aparece, de lo que podríamos decir. ¿Qué hacer? La verdad que no sé, primero porque me parece efectivamente que le corresponde a la ciudadanía venezolana tomar las decisiones, pero no hay que olvidar que todo lo que han hecho, todo ha sido absolutamente deslegitimado violentamente. Entonces, si hay una convocatoria a una marcha, se criminaliza la protesta. Si hacen una protesta, se hace la contraprotesta, que es un mecanismo fascistoide. Y la escalada de violencia hace que la gente cada vez tenga menos capacidad de movilización. Pero en ese estado a mí me parece que la única solución, efectivamente, es con la participación internacional como arbitraje, un diálogo interno, pero siempre que ese diálogo no sea otro pretexto para la conciliación del presidente Maduro. ¿Cómo llegar a esa presión internacional, doctor Reascos, cuando Estados Unidos está comprometido con Venezuela? Si Estados Unidos le compra a Venezuela casi el 40% de
del petróleo que va de Venezuela a Estados Unidos. Además, PDVSA es la 8ª empresa en Estados Unidos de distribución de gasolina. Es decir, si Estados Unidos quisiera realmente bloquear a Venezuela, tendría que bloquear su propio sistema de distribución de gasolina. Además, la OEA parece ser un organismo ficticio, no ha tenido la capacidad política de incidir en Venezuela, y más bien Maduro se ha burlado del presidente de la OEA, del secretario general de la OEA y de la OEA como institución en sí misma, ¿no? Los organismos de derechos humanos a nivel mundial, la FID, por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, tampoco han tenido la capacidad de conciliar un mensaje conjunto, precisamente porque hay derechos en confrontación, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho que tiene una nación, un país, de resolver sus problemas al interno frente a la violencia estatal. Es decir, no podemos cerrar los ojos respecto a la violencia que está ejerciendo el régimen de Maduro. Entonces, esta comunidad internacional que se ha visto realmente sobrepasada por la situación de Venezuela, ¿cómo esperaríamos que reaccione? De Estados Unidos me parece que no hay que esperar mucho por los propios intereses que Estados Unidos tiene en la compra del petróleo venezolano. No hay que olvidar que Venezuela le vende más de 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. Y Estados Unidos, con toda seguridad, depende de esa venta. Por lo tanto, más son amenazas y declaratorias de tomar sanciones, o se toman sanciones que realmente son, como sería, más folclóricas o cosméticas, como congelar las propiedades que Maduro tenga en Estados Unidos, si acaso los tiene, si acaso tendría esas propiedades. Si no las tiene, no sirve de nada, ¿verdad? Ahora, yo creo que Estados Unidos, en este caso, incluso está perfectamente inhabilitado por una razón simple. El presidente Trump ha mostrado que nos volvimos a la Guerra Fría. Y entonces, claro, si Estados Unidos es el defensor y el guardián en contra de toda sociedad, etcétera, etcétera, comunista, estatal, etcétera, evidentemente, paradójicamente, eso consolida los modelos como Maduro, porque entonces tenemos el gran pretexto de que están luchando contra el imperio. Entonces yo veo, por ejemplo, que el efecto es paradójico, es contradictorio. Cuanto más declara Estados Unidos contra Venezuela, mayor legitimidad le está dando, a mi modo de ver, al gobierno de Maduro. Por eso me parece que Estados Unidos no tiene la capacidad, y menos ahora con este presidente, de incidir en la situación venezolana. No, en cambio, sucede lo mismo, a mi modo de ver, con América Latina. Claro que la OEA como institución ha sido fallida también, lo cual es correcto señalarlo, pero más allá de la OEA, tengo entendido que hay 16 países reunidos en Lima que no van a reconocer ninguna de las decisiones que tome la Asamblea, ¿verdad?, Nacional Venezolana, elegida estos días, instaurada hace unos pocos días, ¿verdad? Y eso, a mi modo de ver, sí puede ser un mensaje simbólico a Maduro de que no puede seguir con la misma situación. Me parece que es mucho más decidor lo que los países de América Latina digan, porque uno ve, por ejemplo, que los países que quedan alineados a Venezuela, al gobierno de Venezuela, digámosle así, son Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Cuba, ¿verdad? Que tienen características similares, muy similares en su organización sociopolítica, digamos, del modelo de gobierno. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que con el solo apoyo de estos países, de estos gobiernos, de estos 4 países, Venezuela no podrá legitimarse en el futuro. Entonces me parece que la presión que hagan los países latinoamericanos, por una parte, los estados latinoamericanos, por una parte, podría ayudar a morigerar un estado de violencia y sobre todo un atentado a los derechos humanos. Y lo otro, me parece que, al menos esa es mi opinión, Naciones Unidas en los últimos, no sé, 30 años, a diferencia de lo que fue tiempos atrás, sí tiene la capacidad de ser un referente, al menos conceptual, de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. No hay que olvidar que Naciones Unidas, paradójicamente, está mucho más avanzado en el reclamo y en la observancia de derechos humanos que lo que están muchos estados.
Por ejemplo, el Estado ecuatoriano ha sido varias veces observado por las comisiones, por los comisionados de derechos humanos, por el aumento del embarazo, por ejemplo, adolescente, por el irrespeto a los derechos humanos, a las libertades, y me parece que Naciones Unidas, a través de sus organismos de defensa de libertades, de organizaciones laborales, de grupos étnicos, etcétera, podría tener mucho más peso que el que hasta aquí ha tenido. Pero, insisto, no se le ve claro el futuro. Ojalá no se estén creando las condiciones para una lucha armada interna, o sea, para una guerra civil. Esperemos que no, porque una guerra civil en Venezuela, en primer lugar, no es una salida, no es una solución, y después es un conflicto que seguramente excedería a Venezuela. No hay que olvidar que está al lado Colombia, y Colombia tiene una circunstancia, digámosle así, muy precaria en términos de la paz, y que podría reavivarse en cualquier momento si es que en Venezuela hubiese un conflicto armado. Entonces me parece que Naciones Unidas y los países latinoamericanos deberían tener una postura más firme en defensa de la ciudadanía y en defensa de los derechos humanos en Venezuela. No encuentro por este momento otra posibilidad. ¿Por qué no pensar, porque tú planteas en este tema que Estados Unidos más bien tendría o no tendría un interés, o estaría más bien con sus intereses limitado en la intervención en Venezuela? Pero ¿por qué no pensar escenarios parecidos como procedido a Estados Unidos justamente con base o con fundamento o sobre pretexto de la protección de derechos humanos, de intervención militar, incluso como en otros países, ¿no? Por ejemplo, el tema de Irak, Kuwait, donde se sabe además que hay todo un interés de por medio relacionado con reservas petroleras, en donde más bien la intervención, pretexto también de proteger derechos humanos, ha sido más bien de carácter militar. ¿No estaría Venezuela también configurando un poco ese panorama y un Estados Unidos también analizando o poniendo esa carta en el escenario internacional? A mí me parece que el presidente Trump está secuestrado con la radicalidad de su discurso. Es tan violento su discurso en contra de los países y sociedades que no son exactamente subordinados a, esta vez sí, al imperio norteamericano, que esa radicalidad del discurso paradójicamente le impide favorecer a la población de otras sociedades. Porque un discurso de ese tipo lo que haría es justamente justificar la defensa de... Es decir, si Estados Unidos invadiera militarmente a Venezuela, incluso aquellos que estamos en contra de un gobierno, ¿verdad?, que se mantiene por la violencia, incluso los que estamos en contra veríamos mal, porque efectivamente sería un intervencionismo militar absolutamente desproporcionado. Por eso a mí me parece que Estados Unidos está incapacitado para poder tomar una iniciativa que no le favorezca a Maduro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cualquier decisión violenta, por ejemplo, Estados Unidos lo que haría es favorecerle. Entonces, esa es la paradoja, a mi modo de ver, ¿verdad? En cambio, si más bien vamos por el tema de los derechos humanos, de los respetos a las libertades, y un poco desde el discurso, digamos, desde la teoría, desde el reclamo y la protesta de la calidad de vida desmejorada de los venezolanos, por ejemplo, un tema que cada vez es más sensible, el tema sanitario. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que entendamos cosas básicas. Con frecuencia uno piensa que los derechos humanos son como granulares, es decir, como granos, ¿verdad? Y los derechos humanos no son granulares, no es una colección, sino que todos los derechos constituyen una totalidad, un sistema, de manera tal que cuando uno se afecta, no se afecta un derecho humano, sino que como efecto dominó, se van afectando otros derechos. Entonces yo me imagino que Maduro no tiene ningún interés en dañar la salud, me imagino, no tiene sentido, pero si no hay trabajo, si no hay libre ingreso de mercadería, si es que hay persecución, entonces evidentemente resulta que un derecho humano afectado inmediatamente es el tema, por ejemplo, de la atención sanitaria y curiosamente, el repunte de enfermedades que en Venezuela estaban bastante superadas, ¿verdad? O que tenían indicadores bajos como tuberculosis. En los últimos años tenemos un repunte de la tuberculosis en Venezuela. Y eso significa que es una enfermedad de la pobreza, ¿verdad? O tenemos aumentos de desnutrición.
Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Entonces, no es un tema solamente de qué modelo de gobierno nos damos. O sea, no es un tema solo de la soberanía, sino que ya no se están afectando unos derechos, que es el respeto a la integridad física, el derecho a la protesta, sino que terminan la inobservancia de unos derechos en efecto dominó, en efecto cascada, afectando a muchos otros derechos. El tema sanitario en Venezuela es dramático. No tienen medicinas. Eso, las básicas, digamos, ¿verdad? No tienen medicinas básicas. Imagínense usted si alguna persona tiene alguna patología cuya medicación es más compleja. Está perdido. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros recibamos de gente de Venezuela pedidos por internet que les busquemos tal remedio que allá no encuentran? O sea, a mí me parece que la insistencia en la situación social y de alguna forma aladear el discurso del modelo político podría ayudar a entender la situación de Venezuela. Porque si entramos con el tema de la geopolítica, me parece que, sobre todo el discurso guerrerista que tiene el presidente Trump, lo que haría más bien es consolidar el discurso también violento de Maduro. Entonces, a mí me parece que lo que habría que insistir es mostrar toda la degradación en términos de calidad de vida que han tenido los venezolanos. ¿Cómo si no explicar otro derecho afectado es el tema de la identidad y de la pertenencia a un Estado? En Venezuela la gente se está yendo, no se va de un lugar donde la gente está a gusto. Esa, yo diría, migración forzosa, esa migración violenta, porque no es que se van porque van a estudiar, no es que se van porque están buscando mejorar las condiciones de vida, se van porque ahí no hay ni trabajo, ni alimentos, ¿verdad? Y solo hay violencia y pueden morir cualquier momento. Entonces, esa migración forzosa, a mi modo de ver, muestra con dramatismo la situación de Venezuela. Entonces, a mí me parece que hay que insistir en lo que está pasando a nivel social y, de alguna manera, prescindir del discurso político, porque en cambio ahí nos atraparíamos en el discurso del tema de la soberanía, que a mi modo de ver cesa el discurso de la autonomía y soberanía cuando hay una violencia a los derechos humanos. Así me parece, ¿no? Gracias, Nelson. Una exposición bastante esclarecedora. Y en verdad, la clase media venezolana fue cayendo en la pobreza a tal punto que muchos sectores asalariados llegaron a ganar $20 al mes. Y esto, lógicamente, genera una desesperación en el pueblo venezolano, una desesperación en los padres y madres de familia, una desesperación en los estudiantes que ya no pueden tampoco mantenerse en las universidades. Y lo que ha provocado es un gran éxodo del pueblo venezolano. Un éxodo que nosotros acá en el país lo sentimos, un éxodo que lo siente Colombia, pero que de alguna manera es el resultado de una confrontación que se está dando en Venezuela y que ojalá, como dice Nelson, no se pueda profundizar. Vamos a conversar con Javier Acentales, miembro de la Coalición de las Migraciones y el Refugio. Según las estadísticas, hasta junio teníamos más o menos unas 800 personas venezolanas que ingresaban por día. En un momento determinado, a raíz de las elecciones de la constituyente, se incrementaron a 2,000 por día y en un momento los bloquearon en el Carchi, en Rumichaca. ¿Por qué migran y qué es lo que buscan las personas venezolanas que están llegando acá? Muchas gracias por la invitación y me parece sobre todo muy, muy potente lo que acaba de decir Nelson, porque creo que dibuja muy bien el panorama de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y de las tensiones además que está viviendo y sobre todo las afectaciones que tiene la población venezolana y los factores de expulsión, como se diría, los factores de expulsión que actualmente tiene la población para poder o que les empuja a salir de ahí, ¿no? Y justamente de lo que hemos visto, se podría decir que hay diferentes momentos de salida de la población. Porque
Evidentemente en estos días lo que hemos podido percibir es obviamente una afluencia mucho más vertiginosa, una salida vertiginosa desde Venezuela y un ingreso asimismo masivo tanto a las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú. Pero no hay que dejar de mirar que este éxodo tiene su origen antes, es decir, no es que durante las últimas semanas en que ocurrió las elecciones de la constituyente comenzó el éxodo, sino más bien que este fue, digamos así, la parte como más visible que se ha dado de este proceso migratorio de la población venezolana. Y de hecho, si es que se puede, si se miran los saldos migratorios de la población venezolana desde el año 2010 ya comienza a haber un aumento del ingreso de población venezolana, de los saldos migratorios, no solamente del ingreso, sino de la población que ya permanecía aquí en el país. Pero lo que sí hay que ver es que desde esa época acá cambia mucho el perfil de la población que está ingresando, en varios sentidos. Uno, primero, porque la población inicial, que estábamos hablando desde el año 2009, 2010, que empezó a ingresar al país, se podría decir que tenía un nivel económico medio, que le permitía además, obviamente con un estudio profesional, con ciertas posibilidades además de insertarse en el ámbito laboral en el Ecuador. Y esto les permitía poder tener un trabajo mucho más sostenido, tener ingresos y además enviar estos ingresos a sus familiares en Venezuela. Lo que se va viendo es que a medida que va ingresando, que va cambiando el perfil de la población venezolana que ingresa, es mucho más degradado. Es decir, en las últimas poblaciones que están llegando, más bien se ve que ya no es tanto, es verdad, la mayoría son profesionales, pero ya hay población también que no tiene título profesional, clase media y media baja con ingresos económicos muy reducidos. Son grupos familiares ya los que migran. Antes había la estrategia migratoria en la que viajaba el padre, la madre y luego posteriormente venía la familia, pero ahora lo que se ve es que los que se movilizan ya son grupos familiares, incluso con niños o adolescentes, ¿no? Y además, una de las cosas que se han reportado desde los servicios de atención que atienden a población en condición de movilidad es el nivel de desnutrición. O sea, una de las cosas más alarmantes, y esto coincide con lo que dice Nelson, una de las características más alarmantes que se puede ver es que la población llega en condiciones, y hay muchos casos de desnutrición, sobre todo de mujeres y de niños y adolescentes. Entonces, esto va determinando que efectivamente hay un perfil y además hay una urgencia por salir frente a una sociedad que ya no ofrece lo que les ofrecía antes, un Estado que no garantiza derechos en ningún nivel, ¿no? Entonces creo que justamente es esta una de las características que hay que mirarlo y que creo que hay que comprenderlo, porque una de los aspectos más bien que se ve desde la población local frente a la vertiginosidad del aumento de la población venezolana ha sido obviamente la sorpresa, pero muchas veces también la reacción desde la discriminación y desde la xenofobia, ¿no? Entonces creo que comprender estos factores de expulsión, estas condiciones de vida en que vive la población venezolana nos puede ayudar a comprender a la población desde la solidaridad, que creo que es algo que un poco nos está faltando aquí, ¿no? Entonces es importante mirar esto, importante además mirar que gran parte también de la población venezolana que ingresa también es población en tránsito, es decir, es población que no tiene como objetivo el permanecer en el Ecuador, sino que mira a Perú, sobre todo, como una posible destino migratorio. Aquí, sobre esto también hay que mirar diferentes factores, porque también el contexto político, que señalaba Nelson, también influye en cómo los estados van tratando y recibiendo desde sus políticas migratorias a la población. Hemos visto que Colombia implementó un tiempo de permanencia regular para la población venezolana, tiene ciertas limitaciones este permiso. En el caso peruano, hay un discurso político en el que el mismo Estado peruano dice Venezuela nos recibió a muchas de las personas peruanas que salieron expulsadas cuando fue el tiempo de Sendero Luminoso, y en retribución a esa solidaridad que tuvo el pueblo venezolano, pues Perú ha implementado una visa específica para población venezolana para que pueda regularizarse el momento de llegar. Entonces, pero lo que sí llama la atención es un poco el comportamiento del Estado ecuatoriano, ¿no?
Primero porque si uno mira, obviamente desde la tónica de la política internacional, Ecuador pertenece justamente a los países que no han cuestionado, sino que más bien han felicitado los últimos sucesos políticos, la conformación de la Asamblea Nacional, y esto obviamente repercute en cómo se está tratando a la población venezolana desde la política migratoria. Es decir, para el Estado ecuatoriano hay solamente un aumento de turistas venezolanos porque el tratamiento que se les da en frontera es ese. Es decir, población que ingresa por cierto tiempo, aparentemente, pero no hay un análisis de los motivos justamente que estamos hablando ahora, de por qué la población venezolana está ingresando. Es decir, primero hay que saber que no es población que viene de turismo, sino que frente a esta crisis humanitaria que vive Venezuela, se ven abocados a salir, y eso es algo que el Estado ecuatoriano no está viendo. Evidencia de ello también es que desde la Dirección de Refugiados y desde el Ministerio de Movilidad Humana no se ha reconocido como refugiados, ni siquiera se les permite el acceso al sistema de protección a la población venezolana, señalando que justamente que el Estado venezolano no ha incumplido ni tampoco se lo mira como un Estado que puede configurarse como un posible Estado persecutor y generar también población que requiera protección internacional. Entonces, estas son limitantes justamente que la población venezolana está enfrentando, primero en frontera, digamos así, en el ingreso al Ecuador, y luego también en otra búsqueda de otras condiciones de protección que podría ser, como por ejemplo la condición de refugiado. Sobre esto también hay que matizar que justamente con este último flujo tan alto de población que hubo, si bien se desmintió desde el Ministerio del Interior que haya inadmisión en fronteras, sino que más bien lo que habría ocurrido sería que dada la cantidad de gente que estaba llegando y de que solamente habían 4 ventanillas en Rumichaca, entonces hubo una aglomeración de gente que no permitía el flujo de personas. Por eso habían aumentado a 14 las ventanillas que están atendiendo en Rumichaca para que fluya más. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que el Estado ecuatoriano, frente a esta política en la que no es clara, en la que por atender esta conveniencia política de política internacional con Venezuela, lo que hace es limitar el tiempo de permanencia. Es decir, según la Ley de Movilidad Humana, una persona que es de UNASUR podría tener hasta 180 días para permanecer en el país. Debido a esta cantidad de población que ha aumentado en frontera de manera discrecional, se les está otorgando 20 días, 30 días, 5 días, y en función sin un criterio claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado ecuatoriano en este caso? Es generando irregularidad migratoria. Porque lo que hace con esto es, ¿qué pasa si que la persona no sale en 30 días o no puede cambiar su categoría migratoria? Lo que hace es llevarla a la irregularidad. Y nos hemos enterado también desde los servicios que hacen atención que las personas que quieren prolongar, es decir, que les han dado 30 días, pero que quieren solicitar esos 180 días que posibilita la Ley de Movilidad Humana, les piden ya cifras de dinero de hasta $2,000 para poderles ampliar, y además un boleto de salida del país para poderles ampliar el tiempo de permanencia regular en el país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Además de toda esa carga de discriminación que puede tener la población venezolana, el Estado está generando además irregularidad migratoria. Y esto hay que dejarlo en claro, o sea, la irregularidad migratoria no es responsabilidad directa de quien migra, sino de quien pone las reglas para regularizarse o no regularizarse. Y en este caso es el Estado ecuatoriano el que está poniendo unas reglas mucho más restrictivas para la población venezolana, y esto va a generar sobre todo una clandestinización de la población y mayor propensión a vulneración de derechos, ¿no? Javier, ¿podríamos decir que el gobierno está solapando la discriminación, está solapando la xenofobia? Porque aparte de tener estas reglas duras, parece que tampoco brinda ninguna protección frente a los problemas muy de a pie que tienen los venezolanos y venezolanas. Por ejemplo, ellos están trabajando por $8 o $10 al día durante todo el día en los restaurantes. Es decir, entran 8 de la mañana, salen 10 de la noche y se les da sus $8 o sus $10 y aquí no ha pasado nada, venga mañana y venga por los nuevos $10. Es decir, no hay un solo contrato de trabajo, no hay una vigilancia de horas. Igual en los dueños de casa,
Si les cobran excesivas garantías, a los 2 o 3 meses los botan de la casa, no les devuelven la garantía y lo que se les dice, mire, ustedes son extranjeros y no tienen protección, no hay quien los defienda y si es que alguien va a un juzgado o algo a defenderles, no les hacen el mínimo caso. Y eso sin contar, sin ver qué pasa con la gente que vende pasteles, con la gente que vende helados. Es decir, el gobierno está siendo cómplice de esta situación por su afinidad con el gobierno venezolano. Yo creo que sí, creo que justamente esta omisión en la actuación frente a la discriminación finalmente se convierte en un acto de complicidad, ¿no? Porque lo que se ve es que la gente justamente tiene muchas dificultades, no solamente por la condición migratoria, porque eso hay que mirar bien. O sea, no es solamente la condición migratoria, el que tengas o no tengas visa, lo que te genera una discriminación frente a la población local, sino también es la nacionalidad. O sea, de pronto la nacionalidad se vuelve una carga, un peso, un estigma el momento en que tienes que relacionarte con el empleador, con el dueño de casa para pedirle el alquiler, acceder a servicios de salud, etcétera. Entonces, ahí debería haber una actuación del Estado justamente para combatir la discriminación y la xenofobia, ¿no? No puede limitarse la actuación del Estado a decir, bueno, simplemente le estamos dejando entrar, sí, aquí tiene sus 30 días y pase ya. No, o sea, el momento en que vemos esto, que justamente hay una crisis humanitaria, en el que hay un flujo masivo de población que está llegando al país, tiene que ser otro el comportamiento del Estado en el que justamente prevenga estas situaciones y sobre todo, bueno, por una parte es la prevención en cuanto a discriminación y la otra es, lo que estábamos señalando, es cómo sancionar los actos de discriminación. Ahí hay una doble responsabilidad y además habría que verlo también en diferentes niveles. Creo yo que desde los gobiernos locales hay una cierta intencionalidad y se ve que existen ciertas iniciativas para poder trabajar temas de integración. Por ejemplo, ahí sí habría que mencionar la unidad de movilidad humana del gobierno de la provincia de Pichincha, que mantiene servicios de atención, que presta servicios de atención psicológica, que está en contacto directo con la población. Creo que ahí hay una dinámica interesante que se podría rescatar desde la actividad local, ¿no? Pero creo yo que justamente desde lo nacional y desde esas políticas nacionales es donde hay la ausencia y que más bien puede promover actos discriminatorios y xenofóbicos. Lo que comentabas tú, se conoce, por ejemplo, que el nivel de tensión que hay actualmente en los parques, Carolina, El Ejido, donde hay personas venezolanas que tienen que vender los diferentes productos que tienen para poder subsistir, lo que se está viendo ahí es que hay niveles de tensión muy grandes con población local y con vendedores, además de otras nacionalidades que estaban antes, como la población colombiana, que también tenía estas ventas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, debe haber una intervención desde el Estado, es decir, y no desde la represión, porque lastimosamente el Estado, últimamente, en el tema de migraciones y en otros temas de derechos humanos, responde desde el control, desde la violencia y desde más bien la represión, ¿no? O sea, y claro, y como fue en el caso de la población cubana hace un año, la expulsión finalmente, ¿no? Y porque finalmente, nuevamente volvemos al tema de la soberanía, ¿no? Es decir, yo soy un país soberano y creer que la soberanía implica arbitrariedad y en el contexto actual de estados constitucionales de derechos, eso ya no va, o sea, ese criterio de soberanía ya no va. Pero a lo que íbamos, o sea, es ahí justamente donde tiene que haber una acción del Estado que no vaya desde el control y la represión, sino más bien de cómo convertirse en un catalizador para la convivencia, ¿no? Y justamente, por una parte, desde la política del Estado, pero por otra parte, yo también creo que nos interpela como sociedad en el sentido de que también hemos sido un pueblo que hemos tenido una alta emigración. Recordemos los años 99, 2000, en el que más de 2 millones de ecuatorianos salieron a Estados Unidos, España, Italia, y obviamente nos dolía muchísimo, y Venezuela también fue uno de los países receptores de la migración ecuatoriana, y cómo nos dolía cuando la población era maltratada, cuando veíamos a un emigrante que era maltratado, la situación que tenían nuestros compatriotas en frontera, en aeropuertos, era muy denigrante, ¿no? Entonces, ¿cómo también como sociedad no convertirnos en eso que nosotros detestábamos, ¿no? ¿Cómo no convertirnos en eso? ¿Cómo también la migración funciona como una suerte de espejo? O sea, es en la que uno se convierte en el migrante y luego también se convierte en la población receptora.
Entonces creo que también, o sea, obviamente el Estado tiene su responsabilidad muy grande en esto, pero yo creo que también hay que reflexionar a lo interno como sociedad y cómo poder acoger, ¿no? ¿Qué implica para nosotros la acogida, la solidaridad cuando nosotros en un momento también lo necesitamos? Gracias, Javier. Sí, recordar que la primera ola de migración internacional que tuvo el país, de migración laboral, fue Venezuela, en los años 70, 80, especialmente la provincia de Manabí. Un referente se convirtió a Venezuela y hasta este momento existen familias de ascendencia ecuatoriana en Venezuela. Vamos a conversar y darle la bienvenida a Celeste Lares, es de la Misión Escalabriñana. La Misión Escalabriñana es una congregación que trabaja en el tema de desplazamiento de movilidad humana y además es ciudadana venezolana. Queremos, preguntarlos, ¿por qué salir de Venezuela, llegar al Ecuador, se ha convertido en una opción de vida? Y si esa opción de vida ha sido retribuida en el Ecuador o también se está convirtiendo en una opción de represión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, con todo el dolor y el sentimiento, porque tengo no salí de Panamá por mí, sino por mis hijos. Y tenía amigos acá en Ecuador y me dijeron, vente acá a Ecuador y aquí es mejor. Saqué la visa que no era la UNASUR, era la otra, la de convenio. Y ya tengo un año acá en Ecuador. Ya tengo un año acá en Ecuador, pero de verdad, infinitas gracias porque la tranquilidad no tiene precio. La tranquilidad, la seguridad, sobre todo la seguridad alimenticia. Venezuela está muy, muy, muy mal. Lo que más tristeza me da es que el propio gobierno o su tren ministerial niega esa crisis ante la ONU, ante la OEA. No, yo he visto, porque viví muchos años en Venezuela, en Caracas y en el estado Miranda, donde niños nacen en cajas. Niños adolescentes de 15, 16 años salen embarazadas y cuando van a un centro hospitalario, pues lamentablemente su hijo está dentro de una caja porque no hay incubadoras, porque no hay cunitas. Le mandan a comprar hasta la inyectadora, si es posible hasta el algodón. Si hay que hacer milagros para comprar las medicinas. Los enfermos de cáncer, pues simplemente mueren porque muchas veces hasta para hacerse un examen de sangre no hay reactivo. Entonces ya es como pelear con un monstruo. De repente uno como venezolano, pero no en las altas estratosferas ministeriales, uno se ve afectado. Y bueno, es una necesidad para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y la seguridad, porque, por ejemplo, mi hija tiene 6 añitos y me daba realmente dolor ver gente recoger de la basura para comer, porque no se encuentra la comida. Y si la comida se encuentra, es súper costosa, súper costosa. El sueldo mínimo, como lo decía, llegó a $20. Ahorita, hace como 5 días, el dólar en Dollar Today llegó hasta a 18.000. Entonces, por ejemplo, una harina pan costaba 20.000 bolívares. 1 kilo de harina pan. Entonces, es de verdad triste y lamentable que esté pasando eso en Venezuela, pero escapa de nuestras manos. Bueno, díganos, Celeste, ¿cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la población venezolana para lograr integrarse en el país, para lograr conseguir un trabajo, para lograr tener más tranquilidad y seguridad laboral? Bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a la señora Diana de la Misión Escalabriniana. Yo le planteé mi situación porque al llegar yo inmediatamente fui a las Naciones Unidas para pedir el refugio antes de pedir la visa.
y simplemente por ser venezolana no me la dieron. Porque Venezuela no es un país como Colombia, que tiene muchos años con paramilitares y ese tipo de acciones. Incluso Cuba, que tiene 50 años de dictadura, solo por ser venezolana, incluso con documentos que traje de Venezuela, apostillados que decían que mi vida peligraba, que la vida de mis hijos peligraban, y no me dieron el asilo. Entonces la misión escalabriniana me prestó la colaboración y me dio una tarjeta de alimentación, de higiene personal, de utensilios. Ellos fueron los que me prestaron la colaboración, que le doy gracias infinitas a la señora Diana y la misión escalabriniana. Pero bien, por ejemplo yo, en mi caso particular, yo soy profesional. Yo tengo un posgrado de encriptología de la Universidad Intercontinental College de Estados Unidos, Atlanta. Yo traje todos mis papeles, soy licenciada en Ciencias de Computación, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Hablo inglés, pero aún teniendo la visa, aún teniendo todos mis certificados, es complicado conseguir empleo. Yo pienso que, yo sé que tenemos que ganarnos la confianza del ecuatoriano para que vea que no todo el venezolano que entra es malo, porque sí han cometido locuras venezolanos acá en Ecuador, pero no todos somos así. Y bueno, es un país que tiene el mismo paradigma que Venezuela, socialismo y todo aquello, pero la verdad, ya tengo un año acá, mis hijos estudian, gracias a Dios estudian en un colegio fiscal, pero es complicado lo del trabajo. Ya no es ni siquiera por la visa, porque mi esposo y yo tenemos visa. Ya no es la visa, ya es un problema de, a lo mejor, las elecciones, el cambio de gobierno. No sé cómo está ese tema por ahora, pero ha sido complicado en la sustentabilidad a nivel laboral. Hasta este momento, con una preparación de 4º nivel, ¿está trabajando? ¿O en qué está trabajando? Por ahora, lamentablemente, no tengo trabajo. No tengo trabajo, he hecho muchísimas cosas, he hecho de todo. He cuidado niños, he limpiado casas, he vendido donas, empanadas verdes, cinnarroll. Bueno, todo bajo la honradez, pues, gracias a Dios, pero por ahora no he podido conseguir. Bueno, y esa es la situación de venezolanos y venezolanas. Muchas veces nosotros vemos a las personas que están vendiendo donuts y nos molesta verlas, pero tenemos que mirar que detrás de ello hay personas y que han tenido que pasar una situación muy grave, muy caótica, en un estado en donde se está dando una verdadera confrontación social. Queremos agradecer a Nelson Reascos, Javier Recentales, a Celeste Lares por haber venido a este espacio de la Radio TV Libre de INRED. Esperamos que quienes nos hayan seguido en este espacio se hayan sensibilizado, hayan conocido lo que está pasando en Venezuela y sobre todo lo que está pasando con ciudadanos y ciudadanos venezolanos que están en nuestro país. No podemos quedarnos en silencio cuando vemos cómo se los está explotando en los restaurantes. No podemos quedarnos en silencio cuando vemos cómo se los expulsa de las casas o cómo se los explota en los departamentos, sino que debemos también protestar. Si queremos ser solidarios con venezolanos y venezolanas, si queremos también ser agradecidos porque Venezuela nos ayudó con compatriotas que estuvieron allá en los años 70, pues seamos solidarios denunciando las irregularidades, denunciando los abusos, denunciando la violación que se está haciendo a estos ciudadanos y ciudadanas que están en nuestro país. Como siempre, este programa estará en Facebook durante la próxima semana y en YouTube. No olviden de visitar nuestro canal INRED Derechos Humanos. Buenas tardes.